Desde la joven promesa francesa que dejó sordo a un padre sin llegar a compensarlo, hasta el jugador griego que realizó un saludo nazi tras marcar un gol. Aquí hay varios futbolistas que se han equivocado mucho. El delantero peruano Paolo Guerrero recordará durante mucho tiempo el partido que disputó contra el Hannover cuando jugaba en el Hamburgo en abril de 2010. El delantero del Hamburgo, viendo su equipo en apuros, bajo la presión de los aficionados descontentos, quiso marcar el gol que hubiera permitido a su equipo ganar el partido. Por desgracia, decepcionó al igual que sus compañeros y el partido terminó con un triste empate a 0. Con el pitido final, los aficionados del Hamburgo, decepcionados por el resultado, mostraron su enfado insultando a los jugadores y Paolo Guerrero no se libró de los abucheos. El delantero peruano perdió la compostura al abandonar el terreno de juego cuando escuchó insultos racistas procedentes de la grada y dirigidos específicamente a él. De hecho, Paolo Guerrero, sin dudar lo más mínimo, lanzó la botella que llevaba en la mano a la cabeza del aficionado antes de ceder a las exhortaciones de sus compañeros y abandonar el campo. Si los gritos racistas en los estadios son una lacra que hay que combatir, el gesto de Paolo Guerrero no está exento de reproches. No solo la comisión disciplinaria de la Federación Alemana de Fútbol lo había suspendido, sino que su propio club lo había multado con entre 50.000 y 100.000 euros. Por si no fuera suficiente castigo, incluso la Fiscalía de Hamburgo ha abierto una investigación para determinar la gravedad del acto. Finalmente, el jugador pidió disculpas, admitiendo que su acto fue un gran error. Actualmente, el delantero peruano tiene 37 años y juega en la liga brasileña en el SC International, donde desde 2018 ha jugado 68 partidos y ha marcado 32 goles. Hay pocos jugadores tan viciosos y desagradables como el defensa portugués Pepe. Aunque todo el mundo reconoce su mérito deportivo, por otro lado sus rabietas y su falta de honestidad hacen que sea odiado por muchos. Una de sus fechorías más graves ocurrió en 2012. En ese momento ocupaba la bisagra central o el centro del campo del Real Madrid. El 18 de enero de 2012 el Madrid se enfrentaba a su eterno rival, el Barça, en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Había mucho en juego y el ambiente estaba lleno de tensión, como siempre ocurre en el clásico. Pepe en el campo tenía una doble misión: frenar las ofensivas del rival y desbaratar el adversario con provocaciones, insultos y golpes bajos, como siempre fue su marca. El Barça había ganado los dos encuentros anteriores de la temporada y el Real Madrid estaba ansioso por vengarse. En el transcurso del partido hizo un buen trabajo en ambas tareas, pero recibió una tarjeta amarilla tras una falta sobre Sergio Busquets. Al descanso el Real Madrid ganaba 1-0, pero en la segunda parte los catalanes empataron. Pepe se puso cada vez más nervioso, pero como estaba advertido, prefirió no arriesgarse a ser brusco en sus duelos. En el minuto 68 del partido, José Callejón, tras una carga ilegal sobre Lionel Messi, recibió una tarjeta amarilla, pero otra jugada escandalosa y reprobable se produjo mientras Callejón se recriminaba ante el árbitro. Mientras Messi seguía en el suelo, Pepe le pisó voluntariamente la mano izquierda. El argentino gritó inmediatamente y se retorció de dolor. Pepe se aseguró de que el árbitro no lo viera, ya que estaba ocupado explicando su decisión al jugador amonestado. Así pudo terminar el partido impunemente, pero el incidente no quedó enterrado y todo el mundo habló de él al día siguiente. La prensa española señaló el vergonzoso comportamiento del defensa portugués y aseguró que ensuciaba la camiseta del Real Madrid. El delantero del Manchester United, Wayne Rooney, llamó idiota al madridista en un tuit. Por desgracia, hace falta mucho más para corregir a Pepe, que es una especie de delincuente futbolístico. Hoy juega en el FC Porto, donde su contrato lo vincula hasta el 2023. Seguro que has oído hablar del asunto Saïa, que agitó la esfera mediática y judicial en 2010 y que implicó a varios jugadores de la selección francesa. Eran 4: Hatem Ben Arfa, Sidney Govou, Franck Ribéry y Karim Benzema. Habían ido una noche al Saman Café, un cabaret parisino de los Campos Elíseos donde suelen encontrarse varias prostitutas, y conocieron a una de ellas, la franco-argelina Zaya Dehar, entonces menor de edad. Zaya Dehar se hizo muy amiga de estos jugadores hasta el punto de que Franck Ribéry quiso invitarla a Múnich para su cumpleaños cuando jugaba en el Bayern, pero una denuncia anónima dio alerta a la Brigada de Represión del Proxenetismo, que realizó entonces un registro en este cabaret donde se detuvo a varias personas, entre ellas a Abu Sofiani, acusado de ser un proxeneta, y a varias prostitutas. Más tarde, la investigación reveló la implicación de los 4 internacionales franceses, pero sobre todo se descubrió que Zaya Dehar, que había mantenido relaciones sexuales con estos jugadores, era todavía menor de edad en el momento de los hechos. No hace falta más para asumir a los jugadores en la confusión. Los futbolistas alegan su inocencia, alegando que no sabían que Zaya era menor de edad.
verdad que nunca había revelado su edad. Esta justificación fue corroborada por la propia Saya. Dijo que nunca había revelado que era menor de edad y que los 4 futbolistas actuaron de buena fe. El juicio de Franck Ribéry y Karim Benzema tuvo lugar en 2014 y ambos fueron absueltos. En cambio, los otros protagonistas, procesados por proxenetismo y tráfico de menores, fueron condenados a penas de prisión. Lo menos que podemos decir es que la exoneración de los 2 jugadores no fue bien recibida por la opinión pública. La indignación fue generalizada y durante mucho tiempo los jugadores de la selección francesa se vieron moralmente afectados por las repercusiones de este triste asunto. Pero hoy es historia. Karim Benzema está en su mejor momento de forma y Franck Ribéry avanza tranquilamente hacia su retirada. En cuanto a Saya, ha aprovechado su fama para crear su propia marca de moda y convertirse en modelo. Hudson Edouard, de 23 años, procedente del centro de formación del Paris Saint-Germain, es delantero del Crystal Palace desde el verano pasado y su potencial atlético es bastante prometedor, pero cuando tenía 17 años el joven jugador fue culpable de una ofensa que destruye cualquier simpatía que se pueda tener por él. En 2017 Hudson Edouard estaba cedido al Toulouse por el Paris Saint-Germain. Había adquirido una réplica de una arma de fuego tipo Airsoft que propulsa bolsas de plástico. Un día iba en coche con un compañero del Toulouse y quiso probar su juguete. Un anciano padre de familia que no molestaba a nadie pasaba por allí y Hudson Edouard lo tomó como blanco. ¿Por qué lo hizo? Por diversión. El atacante disparó la pistola de bolas, apuntó a la oreja del pobre hombre y lo dejó irremediablemente sordo. Pero eso no es todo. Después de que la víctima perdiera la audición, Hudson Edouard no se disculpó, no expresó ningún remordimiento y lo que es peor, el agresor fue condenado a pagar 24.000 euros por daños y perjuicios a su víctima, pero nunca se dignó a indemnizarlo. No quiere oír nada y actúa como si no fuera responsable de nada. Si Hudson se mantiene obstinadamente inalcanzable es porque espera quizás la constitución de un fondo de solidaridad que compensaría al viejo padre de familia sin que él mismo se meta la mano al bolsillo. Esto es tanto más penoso cuanto que Hudson Edouard goza de un salario anual de cerca de 1.2 millones de euros y solo debe pagar 24.000 euros a la persona que ensordeció. Cuando esta historia salió a la luz, el club de Toulouse envió a su jugador de vuelta al Paris Saint-Germain y su cómplice fue despedido. Hoy en día Hudson Edouard sigue sin pagar sus faltas y continúa siendo oídos sordos mientras ilustra deportivamente en la Premier League, donde tuvo muy buen debut con su club. Georgios Katidis, puede que este centrocampista de la selección griega no te diga nada, pero en la primavera de 2013 causó un gran revuelo en todo el país. Mientras jugaba en el Aris de Salónica, Georgios Katidis se dio a conocer al llevar a la selección griega sub-21, de la que era capitán, a la final de la Copa Europa sub-19. Prometido un futuro brillante en la selección, firmó un contrato con uno de los mejores clubes griegos, AEK Atenas, en 2012. Quería brillar en el club y convertirse en una parte importante de la selección griega. En un partido del campeonato, un sábado por la noche, su equipo se enfrentaba a Alberia. El marcador era de 1-1 a falta de 5 minutos, pero el AEK de Atenas ganó y Georgios Katidis marcó el gol de la victoria. Celebró el gol delante de los seguidores de su club y de una manera atrevida e inusual. Inmediatamente después del gol, Katidis realizó un saludo nazi delante de todos, extendiendo el brazo y la mano derecha. Inmediatamente empezaron los problemas para él. La federación local lo expulsó de por vida de la selección griega. Su sueño se hizo añicos. La prensa se llenó de acusaciones, afirmando que estaba afilando a un partido fascista que era consciente del significado de su atroz gesto que recordaba los peores horrores de la Segunda Guerra Mundial. Pero el jugador siguió gritando su inocencia, afirmando que no sabía nada de política y que solo quería dedicar su gol a su amigo sentado en la grada. Pero la atención no fue revocada. Katidis no volvió a jugar con Grecia y su carrera no ha vuelto a despegar desde entonces. Jugó en clubes de Finlandia y República Checa, pero nunca ganó un solo trofeo. En la última jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones de marzo de 2021, se iba a disputar un partido entre Costa de Marfil y Etiopía. El partido era intrascendente, ya que ambos equipos se habían clasificado para el gran torneo continental que se disputarían en Camerún. El ganés Daniel Aguilairea, designado inicialmente para arbitrar este partido, fue sustituido en el último momento por un árbitro de la misma nacionalidad, Charles Beni Boulou. Este último debía oficiar este partido, que estaba programado por la tarde en Abiyán, una de las ciudades importantes de Costa de Marfil. Su misión no era la más difícil, ya que, como hemos dicho, este enfrentamiento no era decisivo. Charles Boulou iba a arbitrar un partido amistoso. El partido se disputó bajo un sol abrasador y tanto los jugadores como el árbitro pudieron soportar el calor abrumador
de aquel día. Sin embargo, 10 minutos antes del final del tiempo reglamentario, el cansancio y la deshidratación pudieron con el árbitro, que tenía menos aguante que los jugadores y sobre todo menos preparación para el partido debido a su tardía designación. Vemos a Charles Boulou hablando con un jugador marfileño y luego con el árbitro, que acaba de correr e inmediatamente agitó su bandera para llamar a los asistentes. Unos segundos más tarde, todos los jugadores preocupados acudieron a interesarse por el estado del árbitro, lo rodearon, lo interrogaron, lo apoyaron por miedo a que se cayera, pero tras unos pasos el árbitro ganés, al límite de sus fuerzas, se desplomó sobre el terreno de juego. La confusión y el miedo se reflejaban en la cara de todos mientras los árbitros se afanaban en sacar al colegiado en camilla. Eran las peores imágenes que se podían ver en un campo de fútbol, pero tranquilos, el árbitro ganés se recuperó con bastante rapidez y se apresuró a tranquilizar a todos desde la sala del hospital a la que fue llevado. Finalmente hubo más miedo que daño y por la noche el alivio fue general. Si los cuidadores hubieran estado menos atentos, Charles Boulou podría no haberse recuperado de su síncope. Una vez evacuado, el árbitro asistente de nacionalidad keniana se limitó a dar por terminado el partido, que acabó con 3-1 a favor de Costa de Marfil. Este incidente no hizo que Charles Boulou pusiera fin a su carrera de árbitro, al contrario, sigue oficiando activamente en toda África, tanto en partidos nacionales como de clubes. Y así termina este video en el que se puede ver que el fútbol a veces esconde historias tristes. Como siempre, no dudes de contarnos tus impresiones en los comentarios. ¿Cuál de estos futbolistas cometió el mayor error a tus ojos?